Regresamos a Radio Ananda, estamos hablando de la vocación, estamos yendo hacia el dinero, estamos yendo hacia los negocios, pero todo desde adentro. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto que vivo? ¿Cómo puedo realmente vivir y dejar de sobrevivir? Quiero llenarme el corazón de vida. Si tú sientes este llamado, entonces este es tu espacio de dicha. Este es el reencuentro con tu alma. Vendrás buscando respuestas, pero lo único que te llevarás será a ti mismo. Radio Ananda con Ricardo Pons. Victoria, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Ricardo. Bienvenida. Muchas Cuéntame. Gracias. Yo he tenido siempre como la inquietud porque desde que me empecé a ser como consciente hace 4 años a identificar que yo soy la responsable de todo lo que me pasa, pues he dejado como echarle la culpa al exterior y sé que es en mí. Ahí es cuando más, y últimamente he identificado mucho que repito situaciones que me han marcado, que hace 8 años, hay un ciclo de hace 8 años que no cerré seguramente y en este momento estoy viviendo lo mismo. Hace 8 años tomé una responsabilidad de una deuda grandísima por perseguir mis sueños, porque he sido arriesgada. ¿Era como un proyecto o una empresa? Me fui a vivir a Estados Unidos y me casé por papeles. ¿Y eso te costó mucho dinero? Mucho dinero. ¿Cómo? Me tocó pagarle a la persona. Entonces me tocó pues para poder tener los papeles tuve que pagarle y me costó mucho dinero. Entonces, pero el trasfondo de eso era que iba a buscar a que mi profesión se viera en ese país. Okay. No, ¿qué profesión? Soy diseñadora de vestuario. Okay. Hoy no ejerzo mi profesión. Hace 4 años me dejé de trabajar en el sector de la moda y me independicé para ser mi propia jefe, porque nunca pude como con el horario, con esas estructuras, y me fui hacia el lado de mi vocación, que la descubrí en ese momento, y es el sector cafetero. Pues mi familia es productora de café hace mucho. ¿Y de ahí cuál es tu pregunta? Porque en este momento volví a adquirir, a principios de este año, volví a adquirir otra deuda grandísima. Se me creció mi deuda. O sea, desde que yo me gradué nunca he podido recibir dinero que me sobre. O sea, siempre estás como siempre estoy al día pagando deudas. Y en este momento, pues por ejemplo, hoy escuché el podcast el último que pusiste, y es como estoy en el fango, estoy en la oscuridad más. O sea, te sientes en el caos muy fuerte. Pero total, y me siento que tengo limitaciones, pues, o carencia, me siento con emociones densas, pues, y en este momento estoy viviendo sola, pues, pero no puedo manifestar lo que quiero porque me hace falta pagar para el arriendo, pues, y aparte de las deudas que tengo y que ya no las puedo pagar porque se supone que lo que me siento feliz, que es teniendo mi empresa de café, no soy capaz, pues personalmente no tengo como la motivación o el ánimo. Porque ya trabajas para pagar tus deudas. O sea, ni siquiera las puedo pagar. O sea, en este momento ni siquiera me está dando para pagarlas. Y no me quiero como retroceder porque voy a cumplir 33 años y pues quiero ser responsable por mi cuenta. No me quiero devolver a la casa de mis papás por segunda vez a decir no pude. ¿Y cuál es tu pregunta como medular? Es como, ¿por qué estoy generando y repitiendo el ciclo de tener deudas y deudas? Sí, o sea, ¿por qué no? Ve lo que te está pasando. Y eso es algo que nos pasa a muchos y empezamos de esa forma. Nosotros vemos el dinero o el éxito, de lo que hablábamos hace rato también, como este satisfactor máximo que podemos tener, ¿no? Buscamos recibir dinero para entonces generar una satisfacción aquí adentro.
Y entonces en algún momento cuando tú emprendiste, cuando generaste esas deudas, pensaste que ibas a recibir esa satisfacción y te fuiste hacia allá. O sea, estás intentando tener satisfacción de acuerdo a el dinero. Estás enfocando mucho ahí. O sea, eso es lo que tú ves hoy como éxito. Y eso es algo muy común. Hoy el ser humano piensa que el éxito se genera o es proporcional al dinero. Y obviamente eso no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? ¿Por qué te puedo decir que eso es una falsedad? ¿Por qué te puedo decir que eso es una ilusión? Porque hoy tienes deudas. Y entonces, ¿qué sientes tú cuando tienes deudas? ¿Qué viene a ti? ¿Qué emoción viene a ti? Frustración, angustia. Ahora, si eso es lo que tú estás viendo allá afuera, indudablemente es porque eso es lo que cargas adentro. Ajá. Entonces, la frustración en torno al dinero es lo que tú estás generando en tu entorno. Ajá. Ricardo, y yo pregunto, si por ejemplo ella hizo esa deuda para emprender, porque ella quería que eso hiciera más dinero, entonces ¿por qué si es algo que realmente ella quiere hacer, por qué no ve el fruto de esa inversión? Porque ella lo hizo con el propósito de generar más dinero. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? ¿Qué es lo que falla? Sí. Nosotros pensamos hoy que cuando un negocio no falla o un proyecto no falla es porque o el mercado o no tuve buena publicidad, no tuve buen marketing o alguna cuestión externa o que tiene que ver con el producto o el servicio. Pero en realidad tiene que ver contigo mismo. O sea, tiene que ver con cómo tú estás abierto a eso o de dónde está viniendo todo eso. Si tú estás tratando de generar un negocio de acuerdo al dinero, puedes recibir dinero, sí, pero el punto de recibir dinero no es eso nada más, es sentirme pleno y abundante. Digamos que yo he trascendido en eso, o sea, de hecho por eso dejé mi carrera, porque durante 8 años sabía que tenía que servir para otra cosa porque me aterraba el hecho de ir a recibir, pues a calentar silla, a que cada 15 días me pagaban, pero yo no me sentía ni satisfecha como por lo que estaba haciendo. Y en ese momento dije, nada, renuncio y pues voy a arrancar yo sola. ¿Por qué piensas que ya lo trascendiste? Porque creo, me pongo como a mirar, si yo me siento feliz cuando vendo, cuando hablo de café, cuando logro que las otras personas pues se contagien como de esta cultura y vibro. Pero me gusta vender, porque si me pongo como a pensar qué es lo que más me gusta, es como el hecho de conectarme con las personas, de vender, pero yo nunca digo como quiero, pues no siento que quiera como acumular mucho dinero, porque de hecho a mí me gusta ser amplia, a mí me gusta como querer a la gente, darles, pero no, o sea, últimamente fue como si yo sé que yo la cerré por algo que estoy sintiendo, por algo que no he sanado, pero esa puerta de la abundancia material, porque reconozco que soy abundante, pues porque amo el lugar en el que vivo, me gusta la naturaleza, todo, pero en cuanto a lo material, no, me siento cerrada, bloqueada, con cosas que vos has dicho, por ejemplo, del abandono del padre, pues sé que mi papá en ese momento está pasando por una situación económica tesísima. ¿Igual? Y yo soy como, pucha, o sea, ahí hay algo, sí, pero no puedo identificar qué. Sí sabes que la relación con la administración viene del padre. Sí. Ya lo has escuchado, ya te lo he dicho. Sí, claro. Entonces viene justamente de ahí. Y no es casualidad que tu papá esté pasando exactamente por la misma situación. No. Lo que pasa contigo, Vale, es que te cierras mucho. No te das cuenta tú que te cierras. O sea, ahorita me vienes a hablar, y le pasó mucho a Elsie hace rato igual, de un problema, y le muestras el punto y dices, no, eso ya lo tengo trascendido. No, eso ya está bien. Cuando tu ego hace ese movimiento, tú ya no puedes verlo. Tú te cierras a que ya no está ahí.
Entonces, indudablemente tienes una frustración muy grande y esa frustración es la que tienes que sanar. Y te estoy diciendo algo muy importante. Cuando tú intentas tener satisfacción o éxito con base al dinero, siempre va a haber conflicto. Y el conflicto va a suceder aunque tú tengas mucho dinero. O sea, digamos que te hubiera ido muy bien, te hubieras sentido igual de vacía o igual de frustrada. Y ese no es un punto de abundancia. Entonces, hoy no estás queriendo ver como algo muy específico dentro de ti. Y bien. Ricardo, ¿y no será que ella sí le gusta lo que hace, pero se está saboteando por tal vez esa relación que tuvo con su padre, que no ha cerrado? Ah, no, totalmente. Totalmente, a eso voy. El punto donde yo siento frustración en relación al dinero me va a hacer una y otra vez regresar a esa sensación. O sea, voy a generar una y otra vez circunstancias que me muestren esa frustración que yo tengo dentro. Por eso te pregunto, ¿qué sientes tú con esta circunstancia? Frustración. Entonces, si tú no sanas la frustración, tú vas a seguir repitiendo el mismo patrón una y otra vez. Lo que pasa contigo cuando sientes frustración es que la bloqueas y tratas de esforzarte más. ¿Sí lo ves? Sí. Pues, sí, pero no. No, o sea, sí sé porque es como parte no, sí, de mi carácter. Que se movió una emoción ahí, ¿viste? Se te cerró la garganta sí, o sea, porque a mí me enseñaron todo el tiempo a que tenía que ser... Exacto. Pues, hágale, insista. Entonces, ese fue tu papá. Sí. Uh-huh. Y de cierta manera mi mamá también, pues como que no me dejaban caer, uh-huh, ni que yo me permitiera caer. Y en ese insista es una cuestión de insiste para ganar más dinero. O sea, porque el foco está en el dinero. Mi papá todo el tiempo, o sea, sí, mi papá siempre fue súper materialista. Exacto. Tu foco hoy está en el dinero y ese es el problema, porque entonces si mi foco está en el dinero, yo voy a buscar la satisfacción del dinero. Entonces yo puedo ir hoy a pedir un préstamo al banco y me puedo endeudar muchísimo y por un instante voy a sentir esa satisfacción. Uh-huh. Entonces yo me quedo con esa deuda. Después de un tiempo digo, tengo una deuda muy grande, siento miedo. Uh-huh. Pero en ese momento yo sentí satisfacción porque ya tenía mucho dinero. Entonces ese es el punto. Si nosotros nos enfocamos en nuestros negocios, si nos enfocamos en la vida, en conseguir un trabajo, en lo que tú quieras, con base al dinero, siempre vas a estar enfocándote en la vibración más baja, que es el miedo. Porque si me enfoco en el dinero, es porque en realidad percibo que no lo tengo y que lo necesito. Ajá. Porque si yo tengo dinero, entonces me voy a sentir bien. Ahí te das cuenta cómo estás basando algo en la vibración más baja, y algo que tú basas en algo muy bajo como el miedo, siempre vas a ver tu dinero, vas a ver conflicto alrededor. ¿Qué es lo que estás viviendo hoy? Y me pregunto, porque está conectado como con la vocación. Uh-huh. En algunos momentos pues he reconocido todo eso que estás diciendo y también acepto que en la mayoría trato de pues hay que seguir. Bueno, pero sé que la vocación, más allá de lo que estudié, es lo que yo ame hacer, con lo que yo vibre, con lo que yo me sienta feliz. Uh-huh. Entonces he dudado también si como esa transición de carrera que hice para estar hoy ejerciendo otra cosa completamente diferente, si eso no, pues entonces como que me pregunto, ¿qué es entonces lo que yo amo hacer? ¿Qué es lo que me haga vibrar? Porque yo no necesito el dinero como para acumularlo. Tú puedes estar haciendo algo que amas, pero como decíamos hace rato, a lo mejor no estás como completamente adentrada en eso y por eso estás generando ese caos. O sea, hoy podrías hacer lo que amas, pero si tú no rompes estas estructuras que tienes en relación al dinero, entonces vas a siempre generar más deudas. ¿Qué es la deuda? ¿Qué será la deuda en lo profundo? ¿Qué será esa deuda? O sea, es dinero que no tengo, es dinero que debo. ¿Cómo me siento yo cuando debo algo? Vean cómo es una sensación muy similar a la culpa.
Sí, iba a decir Es culpa, que- pero después dije ansiedad. No, Sí, es culpa. es culpa. O sea, en realidad, Pero es más culpa porque ese dinero no generó más dinero. Porque si ese dinero, esa deuda, genera mucho dinero, no me voy a sentir pero culpable. checa cómo estoy debiendo algo. O sea, cómo atrás de eso hay miedo. ¿Qué sientes tú cuando sientes que le debes algo a alguien? ¿Qué sientes tú? Quitamos el dinero de la mesa. Pues, Y imagínate que alguien hace un favor muy grande por ti y tú lo ves todo el tiempo. ¿Qué sientes tú? Sientes culpa. Exactamente. Ahí está el punto. Ahí está muy claro. Ahora, se pueden dar cuenta entonces como la culpa es una vibración muy baja. Es miedo. Eso es lo que tú traes adentro. Y entonces está generando en torno al dinero lo mismo. Esa deuda es culpa. Esa deuda es miedo. Entonces siento, si tú no tocas esa emoción y la sanas, vas a seguir repitiendo exactamente lo mismo. No quiero más. Ahora, esa frustración es, ¿cómo tú sientes culpa y frustración en relación con tu papá? Si lo encuentras, vas a dar un paso muy grande. Que yo me sienta culpable por O sientas que le debes, o sientas que hay frustración en torno con él, en tu relación personal. más frustras, pues puedo identificar más la frustración que la culpa. Ok, cuéntamela. Es porque mi papá nunca fue una persona, mi papá fue un papá que nos dio el lugar donde vivimos, más no un papá cariñoso. Y yo siempre me sentí muy frustrada porque en mi familia siempre tengo 2 hermanos mayores y todo ha sido como para ellos, a pesar de que han sido los malos y yo he sido la buena, pues o la juiciosa o en fin. Y me he sentido siempre como rechazada de ellos, pues entonces... Sí, exacto. Sientes como esa falta de atención por papá. Ahí Sí. está. Chequen esto, ya dimos con la raíz y la clave. Sientes... sientes... Ya sabes, ¿verdad? Ya sabes qué bien. Necesitas la atención con papá. Ajá. Entonces intentas generar como ese negocio o ese éxito para que te dé dinero. Porque ¿qué pasaría si Victoria fuera esa mujer exitosa o con dinero? ¿Qué pasaría? Papá la voltearía a ver. Es que todo lo que he hecho siempre ha sido para que mi papá, cuando hice la especialización, cuando trabajaba, cuando buscaba que me ascendieran en cargos, siempre era buscando la validación de Exacto. mi papá. Lo intentas y lo intentas, pero chécate esto. Y aquí viene la emoción. Lo intentas y lo intentas, pero al final no te voltean a ver. No. Esa es tu frustración. Esa es la emoción que tienes que sanar. Y como si la he identificado siempre. No. Pero ¿cómo hago para sanar eso? No es identificar. O La estás sentirla. sintiendo. Si ya la estás sintiendo en este momento, más bien pregúntate por qué la retienes tanto. ¿Por qué te sigues haciendo la fuerte y por qué no te dejas caer? Porque si te dejaras caer, Victoria, serías una fracasada. Y entonces sería lo contrario de lo que quiere tu papá. Y menos te voltearía a ver. ¿Te das cuenta? Por eso al final resistes la emoción. Ahorita tienes la emoción y la retuviste. Porque Victoria tiene que ser la fuerte. Porque si se cae, entonces papá va a venir a rechazarme. ¿Te das cuenta? Sí, pero Y eso te frustra más. Y entras en un círculo vicioso de más frustración. Porque es, tengo la tristeza, tengo la frustración, no me dejo sentir, me frustro más. Pero yo estoy dispuesta, pues, como que el ego, no sé, o sea, si yo quisiera saber cómo, el cómo. ¿Cómo? ¿Ya la tenías ahí? O sea, en este momento sentiste la emoción y la retuviste. Y qué bueno que te pasa eso porque muchísimos radioescuchas, muchísimas personas que están allá, que les cuesta mucho trabajo sentir y siempre están diciendo eso. ¿Pero cómo? ¿Cómo? O sea, piensan que tiene que ser algo muy complicado en su vida, que les tengo que dar como una fórmula secreta para que entonces puedan tocar la emoción y soltar. Es algo muy simple como sentir. Pero más bien, si no puedes sentir, ve al ¿por qué no puedo sentir? Y en lo profundo de eso vas a encontrar
que si Victoria se cae, se rinde a sentir, entonces es débil. Y a papá no le gustan los débiles. Como ella dijo que ella no quería devolverse a su casa, tal vez esa presión de seguir adelante para que los otros no digan, ah, eres una fracasada. Imagínate, exacto, si regresa a casa es fracasada en los ojos de papá. Entonces ese es el punto, no te vas a dejar caer. Y eso es lo que bloquea el tocar la emoción. Si tocaras la emoción, podrías sanarlo y se acabaría el problema. Mágicamente resolverías tus deudas. Mágicamente. Ya no pasaría nada. Pero hoy no te atreves a tirarte a ese vacío. Ese vacío donde está esa Victoria que está cansada, esa Victoria que siente frustración, esa Victoria que es vulnerable. Y ahí podrías entonces encontrar muchísimo. Y qué bueno que tocas ese tema porque es algo que pasa muchísimo. ¿Por qué y cómo puedo soltar esto? Conmigo llega muchísima gente a que les diga el cómo. Y el cómo es tu ego queriendo una respuesta. Y el ego no puede conectarse con el presente que es donde está la emoción. Entonces ahí está. Y otra vez tu cabeza está pensando. Y está pensando en el tomo. Pues ¿sabes por qué hace ese movimiento de pensar y darle vueltas? Porque simplemente no quiere sentir. Porque aquí está la emoción. O sea, yo estoy sintiendo tu emoción así que está... Pero está retenida. Entonces tu cabeza te dice, no. ¿Cómo? Y cuando viene el cómo, dejas de estar aquí y ahora tocando tu emoción. ¿Sí lo ves? Sí. Pues es que es algo que desde que me empecé a ser consciente, sé que pues y que el papá y la mamá son la raíz de la vida de uno, pues, y de lo que le pasa a uno. Bueno, totalmente eso pasa. Pero a ti seguramente te pasó, a mí me pasó, supuesto. A todos nos pasa, como este hecho de querer agradar a papá y a mamá, querer que papá nos voltee a ver. Yo me convertí en empresario para agradar a papá porque papá era el mejor vendedor. Entonces yo quería ser también comerciante como papá, para que papá me volteara a ver y para que papá me quisiera, porque para nosotros el que nos vea papá o mamá quiere decir que papá o mamá nos ama. Uh-huh. Y no podemos vivir sin que no nos vea, porque tenemos mucho miedo a sentir su rechazo. Entonces estamos todo el tiempo buscando esa parte de aceptación. Sí, por ejemplo, a mí lo de que se sienta orgullosa, yo lo veía más de mi mamá. O sea, yo siempre veía que mis logros, mi mamá se iba a sentir orgullosa, y así es, pues, uh-huh. O sea, siempre lo sentí. Claro. Pero la parte de mi papá, o sea, antes yo no entendía, porque a mí me llegaba tanto dinero, pero se me iba. Yo decía, bueno, pero ¿por qué? Yo soy próspera, a mí me llega mucho dinero, pero se me iba el dinero. Después de que conocí a Ricardo y entendí que esa relación que yo sentía, esa frustración que yo sentía con mi papá era la administración de dinero, y empecé a ver el dinero de otra manera. Todo ha cambiado, pero aún siento, uh-huh. A pesar de que ya incluso le puedo decir papá a mi papá. O sea, yo antes, tú sabes que yo no le podía decir papá. O sea, yo tenía una rabia tan grande que... Antes, hace 2 meses. No, bueno, sí, no, antes, hace tiempo. Pero desde que empecé a sanar esa relación, aunque creo que todavía me falta, uh-huh. Siento que el dinero sí se queda, pero tengo esa angustia. O sea, como que... ¿De que se vaya? Que se va. Ajá, que me vuelva a pasar. Uh-huh. Ese miedo de que... Ajá, yo ya estoy sanando la relación con mi papá, y desde el fondo, desde adentro, pero todavía tengo esa angustia de que algún día me voy a quedar sin nada otra vez. Uh-huh. Y me da mucho miedo. Y no sé cómo soltarlo. O sea, no sé cómo decir, sigue el día a día, vívelo, y no te pongas a pensar en el futuro, en que lo que puede pasar, de que puedo perder lo que tengo. Es que vean cómo ustedes cuando entra la sanación, todo el tiempo están pensando. Sí. O sea, entra la estructura. A ver, siente, conéctate para que sueltes. Estás así todo el tiempo. Sí, o sea, pero sí, ¿cómo cortar ese cable? Es ese control. Sí. Lo que le decía hace rato, igual, atrás de cámaras, es como, ¿por qué todo el tiempo están tratando de sanar? Radio Ananda con Ricardo Ponce.